Las sociedades de capital son empresas formadas por uno o más socios. Hay tipos de sociedades de capital: la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad comanditaria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada tiene su capital dividido en participaciones sociales acumulables e indivisibles. Asimismo, su constitución debe hacerse en escritura pública e inscribirse. Otra principal característica es que sus socios limitan su responsabilidad al capital aportado. Sociedad anónima. Su capital se encuentra dividido en acciones. En su denominación adopta las siglas SA y no requiere un número mínimo de socios para su constitución. Sociedad comandita por acciones. Con régimen bastante similar al de la sociedad anónima, se caracteriza por la existencia de socios colectivos que responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Características de las sociedades de capital. Aparte de los rasgos de cada una de las sociedades de capital, vamos a hacer referencia brevemente a los que son comunes entre ellas. En las sociedades de capital, los socios se ponen de acuerdo mediante un contrato para aportar determinados bienes a la sociedad que constituirán el capital social. Además, es importante destacar que para estos socios la responsabilidad será limitada. La sociedad de capital, aunque parezca obvio, persiguen la obtención de beneficios, rasgo que las diferencia de las cooperativas. Otro rasgo común de gran importancia es la obligación de estos tipos de sociedades de aprobar sus cuentas anuales y depositarlas en el registro, con el riesgo de, en caso de no hacerlo, se produzca el cierre de la hoja del registro mercantil. Asimismo, decir que las tres sociedades de capital tributan por el impuesto de sociedades. Indicar también que una vez inscritas en el registro mercantil gozarán de plena personalidad jurídica propia. La ley que regula las sociedades de capital. Las sociedades de capital están definidas por la Ley de Sociedades de Capital, que en primer lugar indica cuáles son estas. Su primer artículo recoge como sociedades de capital a la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o la sociedad comanditaria por acciones. Estos son los rasgos básicos de las sociedades de capital. Para la puesta en marcha de cualquiera de las sociedades de capital es necesaria la celebración de una junta general constituyente. Aparte de esa junta se requieren una serie de trámites para la constitución, como es la obtención de un certificado expedido por el registro mercantil central, que se ingresa en una cuenta bancaria con carácter indisponible hasta su total inscripción. Las participaciones y acciones de cada socio se va a aportar para su constitución en las sociedades de capital, y finalmente se determina qué órgano de gobierno va a regir las sociedades de capital. Lo más frecuente dentro de las sociedades de capital es que el órgano de gobierno sea de un administrador, aunque también puede ocurrir que en lugar de un administrador se nombra más de uno. También es frecuente de forma alternativa en las sociedades de capital con el sistema anterior el nombrar un consejo de administración. En algunos casos existe la figura del consejero delegado, que es, como su nombre indica, la persona de representación del consejo que ostenta las facultades de dirección de la sociedad de capital que se trate. Pero a pesar del órgano de gobierno elegido según la clase de sociedades de capital de que trata, no hay duda que el órgano en el que residen las facultades máximas de la sociedad es la Junta General, y es a través de sus decisiones adoptadas mediante acuerdos perfectamente regulados en sus estatutos, lo que determina el funcionamiento societario de la sociedad de capital que se trate. Las juntas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias, existiendo una clara diferencia entre ambas en el régimen de la materia a tratar. Así, en las juntas extraordinarias de las sociedades de capital pueden tratarse cualquier tipo de asunto. Esta diferenciación se ve antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital. El carácter de cada una de ellas era más formalista. Después de la entrada en vigor de la actual ley, ha quedado de tanto difuminada la especialización de una y otra.